Muy bien. Antes de pasar al tema de hoy, les quería preguntar, bueno, si tenían alguna duda, alguna pregunta que hacer sobre lo que vimos la semana pasada. Bien. Veamos, revisemos las pantallas. No veo a nadie con la mano levantada, o sea que asumo que no hay ninguna pregunta o duda, y por lo tanto, bueno, voy a pasar a silenciarlos Hola, y Andrés. voy a... ¿Sí? Ok, Alicia, voy a Hola. silenciar a todos. Ya saben que cuando quieran pueden retomar el sonido, habilitando el micrófono que tienen abajo a la izquierda o manteniendo presionada la barra espaciadora de su computadora mientras hablan. En atención a ese tema que estuvimos hablando de la querella de las investiduras, que tenía que ver con los procesos de nombramiento de los altos dignatarios de la Iglesia, bueno, en los dos grupos del martes y del miércoles me preguntaron en su momento que qué pasaba con la elección del Papa, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, un minuto que nos vamos a encargar específicamente de ese tema puntual. Y hoy lo que nos vamos a dedicar justamente es a revisar qué pasaba con la elección papal en toda esta larga historia de 2 siglos que tenemos, de 2 milenios, perdón, que tenemos de iglesia cristiana. Por supuesto, nunca hay que perder de vista cuando hablamos de una elección papal, que el Papa, antes que nada y sobre todo, es un obispo, es el obispo de Roma, ¿verdad? Esa es su primera y fundamental condición, la de ser obispo de Roma, que conlleva el ser obispo de Roma, con el correr del tiempo va a conllevar la titulación de papa, en tanto y cuanto ese obispo de Roma va a ser la cabeza de la cristiandad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente en virtud de la sucesión apostólica, el papa, que es el obispo de Roma, es el sucesor por línea directa de San Pedro, a quien Jesús le confirió el gobierno de la iglesia. Esas llaves famosas que abren y cierran y que siempre están presentes en los escudos papales. O sea que el obispo de Roma no tiene interrupción desde la figura de Pedro hasta el actual obispo de Roma en cuanto a su genealogía apostólica. Y por lo tanto, el papel de Pedro en la iglesia es fundamental y es instituido como cabeza de la iglesia por el propio Jesucristo. Por lo tanto, es lógico que el obispo de Roma sea quien, con el correr del tiempo, en virtud de esa sucesión apostólica, mantenga la titulación, aparte de obispo de su comunidad, de cabeza de la iglesia cristiana. O sea que siempre hay que tener eso en cuenta, de que el Papa no es algo diferente a un obispo romano, que por ser obispo romano tiene esa condición de pastor supremo de la iglesia cristiana. Muy bien. Así como los nombramientos de los altos dignatarios de la iglesia estuvieron sometidos durante mucho tiempo a la injerencia del poder temporal, también la elección del Papa o del obispo de Roma estuvo sujeto a muchas de estas mismas condicionantes, ¿no? Máximo teniendo en cuenta cuál fue el proceso de elección que se utilizó normalmente para ocupar los cargos vacantes de obispados. Normalmente, una vez que se pasó los tiempos apostólicos, y muertos los apóstoles primeros, que fueron los que designaron a sus sucesores, bueno, normalmente el nombramiento de los obispos se hacía en un acto que compartía la comunidad cristiana, que en esos momentos, primero, es muy pequeña, ¿verdad? Es la época en que la iglesia todavía está perseguida, la iglesia todavía no ha salido a luz pública, y por lo tanto la comunidad cristiana eran grupos pequeños, ¿verdad? Grupos pequeños como podemos ser nosotros, que somos 30 o 40, o como podemos ser nosotros en UNITRES, que somos 1500, ¿verdad? En el cual nos conocemos casi todos y que, bueno, hay una autoridad que dirige la institución,
por suerte no tenemos que esperar que los presidentes nos muramos, digo, somos sustituidos por elección, digo, no necesitamos morirnos, pero digamos que... Bravo, bravo. ¿Verdad? Por lo menos. Así que bueno, en definitiva, cuando fallecía el obispo que estaba a cargo de la comunidad romana, bueno, los clérigos que lo acompañaban en su función, los diáconos, los subdiáconos, el clero menor, junto con la comunidad cristiana romana, con la ayuda de si había obispos cercanos a Roma, ¿verdad? Determinaban quién era el que iba a suceder a ese obispo fallecido. Y casi siempre lo hacían de común acuerdo, de consenso, por aclamación. Siendo una comunidad pequeña, era mucho más sencillo el llegar a un acuerdo para el nombramiento, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que en las elecciones episcopales, y por lo tanto también en la elección papal, desde los primeros tiempos, una vez que desaparecen los apóstoles originarios, digo, hay tres posibilidades electivas, por tres procesos de elección para ocupar estos cargos. Por un lado, teníamos el procedimiento de aclamación, en el cual, bueno, alguien de la comunidad a viva voz proponía a fulanito para que fuese el conductor de la comunidad y todo el mundo estaba de acuerdo y hurra, viva, bravo, ¿verdad? O en otros casos, cuando no había una unanimidad en ese criterio y de repente había grupos enfrentados dentro de la comunidad que preferían a uno u otro candidato, cuando no lograban ponerse de acuerdo en forma rápida, bueno, lo que se hacía era una elección por consenso o por compromiso. Lo que se hacía era, se elegían 4 o 5 personas de cada uno de los bandos, llamémosle, que tenían candidatos diferentes, se reunían en un petit comité y trataban de superar esa discrepancia que tenían en el seno de la comunidad y bueno, determinaban a cuál nominaban como obispo, ¿verdad? Y el último y tercer elemento, que es el último en aparecer históricamente incluso, es el de votación, el de escrutinio, ¿verdad? Votación, bueno, obviamente no les puedo decir exactamente las primeras votaciones, si eran a viva voz o si eran escritas. Me consta que con el correr del tiempo las elecciones para estos puestos siempre fueron escritas de alguna forma, pero no tengo idea clara a partir de qué momento o si siempre fueron, en los casos de elección por escrutinio, si siempre fueron por escrito. No lo sé, sinceramente. El tema, lo real es que en estos mecanismos de consenso y de aclamación, curiosamente, estuvieron en vigor en la Iglesia Católica hasta el papado de Juan Pablo II, ¿verdad? Juan Pablo II, que fue uno de los últimos papas, que claro, tuvo un papado muy amplio, de 20 años, y fue uno de los que pudo reformar más las instituciones eclesiásticas. Entonces, una de las cosas importantes que hizo Juan Pablo en su momento fue poner al día la Constitución Apostólica. La Constitución Apostólica, digamos que es como la Constitución que rige la Iglesia Católica del Vaticano, ¿verdad? La Constitución Apostólica, que si ustedes de repente leen algo o miran, la van a encontrar nombrada por sus iniciales, UDG, UDG. Cuando ustedes vean en algún lado UDG, se refiere a la Constitución Apostólica. ¿Por qué? Todos los documentos de la Iglesia toman como nombre las 3 o 4 primeras palabras en latín de ese documento, ¿sí? Y UDG significa en latín Universi Dominici Gregis. Quiere decir que en español sería pastor de todo el rebaño del Señor, ¿verdad? O sea que la UDG toma entonces el nombre de esas primeras palabras en latín, que significa Perdón, pastor de ¿podés todo. repetirlo, Andrés? Sí, U UDG, dice, D de dedo y G de gato. UDG. Y significa Universis Dominici, Universis Dominici Gregis. Gregis con G las 2 veces, Gregis, ¿verdad? Pastor de todo el rebaño del Señor. Bueno, ok. Lo que yo les decía, que hasta ese momento, ese documento que es de 1996, ¿verdad? Hasta ese momento, la elección papal podía hacerse por cualquiera de los 3
mecanismos. Es decir, podía hacerse por aclamación, podía hacerse por consenso o compromiso, o podía hacerse por escrutinio. Sin embargo, ustedes verán que el último papa que fue elegido por aclamación fue en el siglo XVII, en 1621, Gregorio XV. En ese momento fue la última vez que se eligió un papa por aclamación. Y la última vez que se eligió un papa por compromiso o por consenso fue mucho más tarde, en el siglo XIV, en 1316, cuando fue electo Juan Pablo II. Perdón, Juan XXIII. Cuando fue electo Juan XXIII, no. Juan XXII. Estoy con los números mal. Juan XXII. Que si ustedes miran, es lógico que esa elección de Juan XXII haya sido por consenso, porque se dio durante el desarrollo de lo que se conoce como Gran Cisma de Occidente, o cisma aviñonés, o el cisma de Aviñón. Es en el momento en que la Iglesia está cautiva del rey de Francia en Aviñón, y cuando muere el último papa de ese periodo, el papa quiere volver a Roma, y ahí hay diversos acontecimientos, y llegamos a tener en ese periodo 3 papas. Un papa oficial en Roma y 2 antipapas, uno en Aviñón y otro en Peñíscola, en España, ¿verdad? El Papa Luna famoso. O sea que, por eso mismo, para tratar de superar la diferencia entre los obispos que apoyaban al Papa aviñonés y los obispos que apoyaban al Papa romano, ¿verdad? Tuvieron que juntarse en un concilio y determinar a ver qué hacían. Y ese Papa Juan XXII fue el que hicieron renunciar a los 2 que estaban, tanto en Aviñón como en Roma, y nombraron en su lugar a Juan XXII como un papa de consenso. Pero está esa nominación por consenso está unida a uno de los grandes momentos de quiebre de la Iglesia Católica, como fue la finalización del periodo del papado aviñonés. Muy bien. Por lo tanto, cuando Juan Pablo II toma la determinación de que solo por votación se puede elegir al Papa, lo que estaba refrendando era una costumbre que ya desde el siglo XVII había sido sin discusión el proceso electoral, ¿verdad? O sea que simplemente deja cerrada la posibilidad futura de que se elija de otra manera. Y esta última Constitución Apostólica tuvo una pequeñísima reforma respecto a la elección papal con el sucesor de Juan Pablo II, con Benedicto XVI, que modificó una resolución que había tomado Juan Pablo II respecto al proceso electoral, que tenía que ver con la mayoría requerida para ser elegido papa dentro del cónclave. Era normalmente de 2/3 de los votos para asegurar un papado con apoyo amplio del cardenalato, ¿verdad? Y en la época de Juan Pablo II agregó que si no se había elegido papa en la 33ª o 34ª votación, la 35ª podía elegir papa por mayoría simple, es decir, de mitad más 1, ¿verdad? Esto no le gustó a Benedicto, y cuando vino Benedicto, esta parte la anuló y quedó firme el tema de que no importa en qué votación sea, el Papa siempre tiene que ser electo por 2/3 de los votos. O sea que esa es la situación al día de hoy. Pero para llegar ahí pasó mucha agua bajo el puente. Nosotros tenemos que de ese proceso comunitario de elección, obvio, cuando la comunidad cristiana salió a la luz, al ser convertida en religión oficial del imperio, ya el pueblo cristiano era muy grande, ya el clero romano era muy grande, ya la incidencia posible de factores económicos o políticos en ese proceso que era tumultuoso de elección, a veces en las elecciones, cuando se vaciaba el templo o el lugar en que se hizo la elección, se recogía más de un cadáver, ¿verdad? Porque parecían las barras bravas cuando van al estadio. O sea que muchas veces no eran nada pacíficas las elecciones episcopales. Entonces, bueno, la Iglesia fue intentando controlar el proceso electoral para evitar estas problemáticas graves que ocurrían. Y aparte muchas veces se demoraba en elegir un nuevo sucesor, porque había intereses contrapuestos, porque no se ponían de acuerdo.
porque metía la mano uno, metía la mano otro, así sucesivamente. La primera ordenación que hay de este proceso se realiza en el siglo VIII, en el año 769. Matrimonio enojado, 769, fácil de acordarse. Allí el sínodo laterano, el sínodo hecho en la catedral de San Juan de Letrán, abolió el derecho teórico de elección del Papa que había tenido el pueblo de Roma. O sea que en este año 769 se decidió que el pueblo de Roma no podía ser más elector del Papa, ¿verdad? Porque era un lío. O sea que se dejó solamente la elección en el clero romano. El clero de todos los, desde el bajo clero hasta el más encumbrado clero, ¿verdad? Solamente eso. Sin embargo, casi 100 años después, en el 862, ¿verdad? En un sínodo en Roma, también, el Papa de turno devolvió al pueblo de Roma el derecho a ser elector, pero no se lo devolvió a todo el pueblo de Roma, sino solamente a la nobleza romana. Claro, la nobleza romana era la que representaba los intereses de las élites dominantes, y por lo tanto pues, patearon bastante cuando los dejaron fuera del nombramiento de su obispo, y por lo tanto casi 100 años después le devuelven a estos patricios, a estas familias patricias, que eran los que cortaban la torta, le devuelven la potestad electoral. Muy bien. Eso va a durar hasta que aparece un papa conocido por nosotros, que es Nicolás II. Ese Nicolás II que decretó el celibato obligatorio y estableció el pecado de nicolaísmo, ¿verdad? Casamiento o amancebamiento de los clérigos. Bueno, este papa, Nicolás II, en el año 1059, o sea, inicio del siglo XI, decretó que la elección papal sería realizada exclusivamente por los cardenales, por el cuerpo cardenalicio. Pero el cuerpo cardenalicio lo que hacía era elegir un candidato, y ese candidato que había elegido el colegio cardenalicio debía recibir, para poder entrar en posesión de su función, debía recibir la aprobación del bajo clérigo, de los bajos clérigos y del pueblo romano. Por lo tanto, también acá se abría una posibilidad de que el candidato elegido por los cardenales no fuese del agrado o del bajo clero o del pueblo, y también teníamos alguna elección con algún problema. Esta brecha que se armó en el proceso electoral, los cardenales sí, pero no solo los cardenales, se cierra... Perdón, Andrés. Los sí. cardenales, ¿quiénes son realmente? Ahora vamos a los cardenales. Ahora vamos a ir a los cardenales. Por ahora estamos viendo quiénes son los electores del Papa. Primero todos, después solamente los clérigos, después el pueblo, pero solamente los nobles, después los cardenales, pero sometidos a la aprobación de los otros, y finalmente, este capítulo de quiénes son los electores del Papa se cierra en el 1139, siglo XII, 1139, con un nuevo sínodo laterano que eliminó el requisito de que al candidato elegido por los cardenales lo tuviese que aprobar el bajo clero y el laicado romano. O sea que a partir de 1139 la elección papal de obispo de Roma y de papa está solamente en manos del colegio cardenalicio, sin necesidad de ninguna aprobación ulterior de nadie, ¿verdad? O sea que verán que es un largo proceso que va desde los primeros tiempos apostólicos de la Iglesia hasta el siglo XII. A partir de acá, muchos papas han tocado algún elemento de los que están inmersos en el proceso electoral, el lugar donde se hace, cuáles son las mayorías, y empezó a surgir otro problema que lleva al proceso que nosotros conocemos ahora. Es que se moría el Papa. Obvio, no todos los cardenales estaban en Roma cuando se muere el Papa, ¿verdad? Están los que son cabeza de alguna diócesis romana, pero los otros están en otros lados de Italia y en la antigüedad en otros lados de Europa. Entonces tienen que venir a Roma, no se tomaban el avión como ahora, era bastante más difícil llegar a Roma. Primero tenían que recibir la noticia de que había muerto el Papa y que tenían que ir a Roma, ¿verdad? Después tenían que ir. Y iban si les daba la gana. O iban y algunos no iban y se reunían en otro lado
porque el que sonaba como candidato que no les gustaba. O sea que muchas veces se demoraba mucho en nombrar sucesor. Ha llegado a haber hasta 3 años de sede vacante, de demora en nombrar un nuevo papa. Entonces ahí la Iglesia empezó a ver cómo hacía para que los cardenales se reunieran y tuvieran un proceso de elección ágil y no sometido a tantos líos como los que había. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Los empezó a racionar en la comida. Primero se reunían en la congregación para elegir al Papa, todavía no hablo de cónclave, como verán, se reunían en la congregación para elegir al Papa, y los 3 primeros días les daban de comer todo. Me imagino que le darían desayuno, almuerzo, merienda y cena, y esas historias. Si al tercer día no habían elegido Papa, les bajaba la ración a la mitad. Y si al quinto día no habían elegido Papa, los ponían a pan y agua. Y aparte les decían que mientras no eligieran papa, dejaban de percibir las rentas de su obispado. Por lo tanto, los cardenales decían, oh, me muero de hambre si no lo elijo, y aparte, mientras estoy acá, no cobro. Pero aún así, con todos estos líos, seguía habiendo problemas, ¿verdad? Seguía habiendo problemas porque los temas políticos estaban ahí, las monarquías nacientes, nacionales, europeas, bueno, había candidatos que no querían. Y por lo tanto, cuando el candidato que sonaban era ajeno a los intereses, o del rey inglés, o del rey francés, o del emperador, o de algún gran señor italiano, bueno, ponían palos en la rueda. No iban, armaban lío, nombraban otro papa, hacían cualquier cosa. O sea que era bastante complejo. Finalmente, para tratar de eliminar todos estos líos de las injerencias externas y de todo eso, es que se estableció el sistema de cónclave. El sistema de cónclave se estableció en el año 1274 en el Segundo Concilio de León. 1274. Y como bien dice el nombre, cónclave es con llave. O sea que los cardenales eran encerrados con llave hasta que finalizaran el proceso de elección. Obvio, a esa altura todavía el cardenal se encerraba, pero con un ayudante, ¿verdad? Que le hacía la cama, le daba la comida y todas esas historias. Pero aún así estaban constreñidos a espacios reducidos, que luego va a ser el espacio típico, el de la Capilla Sixtina, y bastante incómodos. O sea que era a propósito, todos trataban de tenerlo bastante incómodo para que se apuraran a elegir. Pero bueno, tenemos entonces a partir de 1274 un sistema electoral muy similar al actual, en el cual es el cónclave cardenalicio el que elige el Papa. Entonces, respondiendo a la pregunta de Alicia, que había necesidad de responder, hablemos de los cardenales. ¿Quiénes son los cardenales? Bueno, no he logrado encontrar la fecha en que apareció el primer cardenal. No lo sé. Si alguien lo encuentra, se agradece el dato para todos. Pero el cardenalato es un cargo honorífico otorgado por el Papa a aquella persona que él considere merecedor de esta distinción, ¿verdad? El cardenalato es un título honorífico que otorga el Papa. ¿Y qué quiere decir el nombre de cardenal? Bueno, proviene de una palabra latina que significa cardo, bisagra, gozne, ¿verdad? Bisagra es aquello que gira en torno a. O sea que los cardenales son los auxiliares del Papa que hacen posible que los mandatos y dictados de la cabeza de la Iglesia lleguen a establecerse en todo el cuerpo de la Iglesia, ¿verdad? Son aquellas bisagras necesarias para que se articule el poder y los mandatos del Papa con todo el cuerpo institucional y toda la comunidad de fieles de la Iglesia Universal. Los cardenales no son todos iguales, más allá que algunos más viejos, más jóvenes, más gordos, más flacos, unos son de acá y otros son de allá. Aparte de esos, hay cardenales de 3 categorías. Hay cardenales episcopales, cardenales obispos, es decir, cardenales que son obispos, hay cardenales que son presbíteros y hay cardenales que son diáconos. Hay 3 categorías de cardenales: cardenal obispo, cardenal presbítero
y cardenal diácono. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que las comunidades cristianas tienen al frente diversas jerarquías clericales, ¿verdad? Obviamente, un obispado tiene a su cabeza un obispo, pero circunscripciones más pequeñas que un obispado, como puede ser una gran parroquia o un gran templo, a veces no tienen a su cargo un obispo, sino que contenidos dentro de un obispado están a cargo de un presbítero. Por ejemplo, para ser obispo se necesita ser 5 años presbítero antes. Y algunas otras iglesias de menor importancia tienen a su cargo un diácono. Por eso hay 3 categorías de cardenales. Cardenales que son obispos, cardenales que son presbíteros y diáconos. Estos cardenales son titulares de una sede religiosa física, ¿verdad? Nosotros tengamos, por ejemplo, cuando a Giuseppe Roncalli lo nombraron, lo eligieron Juan XXIII, era obispo, era cardenal y obispo, cardenal metropolitano de Venecia, ¿verdad? Era el obispo de la ciudad de Venecia que tenía la categoría de cardenal. En nuestra época, bueno, o ahora, Sturla es el obispo de Montevideo, el cardenal primado de Uruguay. Es un cardenal metropolitano. Su sede obispal, la mayoría de los cardenales actualmente en la iglesia son metropolitanos, ¿verdad? Son la cabeza de una iglesia nacional, o de países que tienen más de un cardenalato, como puede ser Argentina o Brasil, o las grandes naciones cristianas con mucha gente tienen más de un cardenalato, normalmente, y más de un obispado. Y cuando se le nombra cardenal a alguien, el Papa le concede un título de obispado o de presbiteriado o de diaconado. Y por eso nosotros lo conocemos al cardenal con su nombre y con su título de cuál es la sede que le corresponde. Muy bien, eso por ahí. En la actualidad, al día de hoy, hasta el mes que viene, hay 209 cardenales. 209 cardenales, de los cuales hasta el mes que viene, y digo, ahora explico por qué digo hasta el mes que viene, 117 de esos cardenales son electores, es decir, que pueden participar en la elección del Papa, y 92 de ellos no son electores porque son mayores de 80 años. Por eso digo que este mes, porque el mes que viene un cardenal más va a cumplir 80 años, y entonces vamos a tener 116 electores y 93 no electores. O sea que está claro que los cardenales obispos en la actualidad son solamente 20. Que a partir de 2020 son 20 no, 2020 son 16. Confundí el 20 con el año. Entonces, a partir del 2020 hay 16 cardenales obispos. Los demás la mayoría son presbíteros, que son 149, y diáconos tenemos unos 28 o cosas así, ¿verdad? ¿Solo bueno, 16? Muy bien. Solo 16, sí, solo 16. Cardenales obispos, solo 16. Los otros son cardenales presbíteros y cardenales diáconos. Muy bien. De estos cardenales, primero, los elige el Papa. Es una potestad solamente del Papa el determinar, por las cuestiones que él considere necesarias, que un obispo merece que le sea concedida el título honorífico de cardenal. Y ustedes saben que también el Papa normalmente nombra los cardenales que ha elegido en unas ceremonias que se llaman consistorios. Cuando se hace el consistorio es cuando el Papa anuncia la concesión de cardenalatos. Y también el Papa tiene otro mecanismo, que es la elección in pectore de cardenales. Es decir, la elección in pectore implica que el Papa determina que un determinado obispo va a ser va a recibir la distinción del cardenalato, pero lo mantiene en secreto. Lo mantiene en secreto por diversas cuestiones. Casi siempre es para proteger la figura del designado cardenal in pectore, porque casi siempre
pueden estar sometidos a problemas graves. Lo tienen claro cuando nosotros pensamos que el cardenal Wyszynski, en su momento, ¿verdad?, fue un cardenal inspectore, porque estaba muy apretado por el sistema comunista y el Papa temió que si anunciaba su ascenso al cardenalato, fuese perseguido y pudiese ser muerto o algo, ¿verdad? Y se da un caso curioso, cuando murió Juan Pablo II tenía electo a un cardenal inspectore, que nunca se supo quién era, porque Juan Pablo II no dejó ningún documento escrito, y por lo tanto cuando él murió se llevó esa nominación a su tumba, no se supo nunca quién había sido, y por lo tanto, obvio, nunca accedió a la categoría de cardenal, porque nunca se supo quién había elegido Juan Pablo II para ese momento. Muy bien. De estos cardenales, para la elección del Papa, lo importante que hay que saber es que esa distinción de edad, de los 80 años, hasta los 80 años son electores, a partir de los 80 años no son electores. Pueden participar del cónclave, pero no tienen derecho a voto. Los cardenales no electores. Muy bien. De estos cardenales, en el momento de una sede vacante, en el momento que muere un papa y es electo otro, nosotros vemos normalmente, porque ya hemos visto varios papas morir y ser electos, vemos aparecer dos cardenales, fundamentalmente, que son muy importantes y que es menester explicar cuál es la función que cumplen. ¿Tú querías preguntar algo, Alicia? Que te vi moviendo la manito. Sí, porque estos cardenales tienen que tener más o menos de 80 años. No, pueden tener la edad que quieran. El Papa los elige cuando se le canta. Simplemente que la edad funciona en cuanto a su categoría o condición de elector o no elector. A partir de los 80 años no pueden ser electores. Simplemente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta antes de avanzar con esto? Es complicado, Andrés? Es complicado, pero no hay problema. Lo complicado mueve más la neurona. ¿Alguien más quiere preguntar algo antes que siga con esto? Veamos. Nadie por acá. Solamente pedir disculpas, Andrés, por la hora que me comuniqué. Ando viajando por el ya te veo que está. Presta atención al maneje y no a mí. Que hay que prestar más atención a eso que a los cardenales. Si no, vas a ir a visitar a uno en vivo y en directo, lo cual no va a estar bueno. Vengo de la República de Sarandí del Sí. Bueno, prestale atención a la ruta, por favor, y no a nosotros. Vuelvo a los cardenales. Pregunta, los cardenales diáconos. Sí. ¿Cuántos dijiste que eran? En la actualidad tengo 28. Nosotros acá en Uruguay no tenemos ninguno. No, tenemos un cardenal metropolitano, un cardenal que era obispo. Sí, está, pero porque no entiendo muy Sturla bien. era obispo. Claro, pero no entiendo mucho cómo llegan a cardenales los diáconos. Por designación del Papa, sencillamente. O sea, directamente no tiene ningún escalón más, no va subiendo ningún escalón el diácono, solamente si el Papa si lo un decide. cardenal es nominado cardenal y no es obispo, debe ser ordenado obispo primero. ¿Y lo hace el Papa también? Seguro, igual que el Papa también. Pero el último Papa que se eligió, que no era cardenal, fue Urbano VI en 1378. A partir de ahí todos los papas electos eran cardenales. El último no cardenal fue Urbano VI en 1378. Bueno, vuelvo, para que nos quede claro. Papa puede ser electo cualquier varón bautizado. ¿Sí? No necesita estar ordenado sacerdote ni nada. Si el Espíritu Santo mañana hace que el cónclave elija a mi vecino, pues lo va a elegir. Y ahí será ordenado todo lo que tenga que ser ordenado. Pero en principio, cualquier varón bautizado en la fe cristiana puede ser electo papa. Cosa que nunca ha sucedido, obviamente.
Yo creí que tenía que ser obispo o cardenal, pero No, no que fue. Ah, no. no es así. Lo que pasa es que nunca pasó, digo, obvio, porque sería un milagro realmente que en un conclave resultara electo alguien que no es de la institución, digo, ¿verdad? Esto, y es normal que sea un cardenal, porque normalmente los cardenales son los que están al frente de todos los institutos de la iglesia, ¿verdad? Lo que nosotros llamaríamos de los ministerios, de todas las congregaciones religiosas. Entonces, los únicos que saben, en realidad, los temas internos de la iglesia, no solo en la cuestión de fe o dogmática, sino también en el manejo y en la gobernanza de esa institución universal, son los cardenales. Entonces es obvio y es lógico que quien mantenga la jefatura de la institución sea una persona que proviene de ese grupo de un par de centenas de miembros que son los que manejan la iglesia. Si no, ¿qué haría? Bueno, sería un verdadero milagro, porque obvio, si el Espíritu Santo hizo que eligieran a mi vecino, el Espíritu Santo lo va a tener que ayudar cuando se siente allá en el Vaticano y diga, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Verdad? Porque va a ser complejo. Así que bueno, va a estar complicado. Una cosa son las posibilidades legales y otras cosas son las que se dan en la realidad. La posibilidad real es esa. Cualquier varón bautizado puede ser electo papa. Punto. Más allá de que nunca sucedió eso. Vayamos en los 10 minutitos que faltan, a ver si llegamos por lo menos a uno de estos dos. Vayamos a dos cardenales que toman notoriedad en el momento en que muere un papa. Nosotros vamos a empezar a ver en la televisión que aparecen dos, fundamentalmente. Uno que es el cardenal Camarlengo. El cardenal Camarlengo es el primer caballero importante en esta historia. El cardenal Camarlengo es un funcionario de la corte papal, es un cardenal al cual el Papa, porque es elección del Papa quién es el Camarlengo, el Papa le encomienda la administración de los bienes y de los ingresos de la Santa Sede. Vendría a ser como el ministro de Hacienda, llamémosle, del papado. ¿Sí? El Camarlengo, su nombre deriva de una palabra en latín que es camarlingus, que significa oficial de la Cámara, pero no de cualquier Cámara, es oficial de la Cámara del Tesoro, ¿verdad? O sea que es el funcionario que se ocupa de los soldi, de los ingresos. No existió siempre, sino que fue creado en el siglo XI, en el año 1073, por otro papa que tenemos harto conocido, que es Gregorio VII. Porque cuando Gregorio VII inicia los procesos de reforma de la Iglesia, una de las cosas que reforma es la gobernanza de la economía de la Iglesia, que estaba en manos de otros funcionarios, y nombra a un funcionario que es de la estricta confianza del Papa, porque es el Papa quien lo nombra, para que se encargue del Ministerio de Hacienda, para que nos entendamos mejor nosotros, ¿verdad? Dentro de los procesos de reforma gregoriana está también el de la reforma de todo el sistema económico y administrativo en ese aspecto de la Iglesia, y ahí es que aparece en el 1073 el puesto de cardenal Camarlengo. En la actualidad, desde febrero del 2020, el actual cardenal Camarlengo, por muerte del anterior, es un irlandés que es obispo de la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, Kevin Farrell, cuyo hermano también es obispo, dicho sea de paso, pero Kevin Farrell es el actual obispo de Dallas, Camarlengo. Muy bien. ¿Qué le compete al Camarlengo y por qué es importante esta figura y por qué toma relieve específicamente en el proceso de sede vacante, desde que muere el Papa hasta que es electo el nuevo? Muy bien. Él tiene que llevar a cabo unas importantes funciones en el momento de la muerte del Papa. En primer lugar, es el cardenal que constata oficialmente la muerte del Papa. Obviamente que hoy lo podemos hacer por una certificación médica, como a cualquier hijo de vecino, que se usa obviamente para asegurar la defunción clínica del papado. Va a haber un médico, lógicamente, pero más allá de eso hay un protocolo
para establecer la muerte oficial del Papa. Que la Constitución Apostólica no la nombra específicamente, pero es tradicional y no la prohíbe tampoco. Por lo tanto, se sigue usando este procedimiento que ahora les voy a contar, y se siguió usando hasta la muerte del último Papa, ¿verdad? De Juan Pablo II. El cardenal Camerlengo, cuando le avisan que ha fallecido el Papa, o si está presente cuando fallece, depende, lo primero que hace es llamarlo 3 veces por su nombre y apellido, ¿verdad? Cada 3 minutos le hace un llamado en que le dice, no sé, Juancito Pérez. Juancito Pérez no contesta porque está muerto, ¿verdad? Eso 3 veces. Visto que no contesta, entonces se asegura de todas maneras que verdaderamente, no es que está sordo como yo y no responde, sino que con un martillito le golpea la cabeza, ¿eh? Le hace unos golpecitos en la cabeza para constatar que el pobre Papa no esté dormido y no haya oído, ¿verdad? Constata, el señor Papa sigue muerto, obviamente, usa el truco de la vela, como todo, ¿verdad? Le acerca una vela encendida para saber si hay respiración. Todo esto arrodilladito en un cojín violeta al pie de la cama del Papa, al costado de la cama del Papa, ¿verdad? Y visto estas cosas, ¿verdad? Que ni responde a los llamados, ni al golpecito con el martillo, la vela no se mueve, todo demás, entonces constata oficialmente la muerte del Papa con la fórmula sacral que dice Vere Papa mortus est. En realidad, el Papa está muerto, ¿verdad? Vere Papa mortus est. Por lo cual, el notario de la Santa Sede labra el acta dando cuenta de la defunción oficial del pontífice. A partir de ahí, el camarlengo hace otra función fundamental en este proceso, y es retirar de la mano del Papa el anillo del pescador, y junto con el sello de plomo con el cual se sellan todos los documentos oficiales del Papa, los destruye, ¿verdad? En presencia de todos los dignatarios que hay en ese momento, destruye el anillo y el sello del Papa, para que haya certeza que no puede aparecer ningún documento que pueda ser falso y que se le atribuya a la autoría del Papa muerto, porque a partir del momento en que muere, se destruye el elemento que autentica los documentos del Papa, que es el sello famoso que tiene el escudo oficial del Papa. Muy bien. Una vez hecho esto, también cierra y sella los aposentos del Papa. Y por aposento del Papa se entiende la cámara donde murió, el dormitorio y el escritorio, ¿verdad? El resto de los aposentos papales quedan abiertos y todavía el personal de servicio del Papa que ha muerto todavía está allí, porque obvio, tienen que recoger las cosas, etcétera, etcétera. Pasa como en la sucesión presidencial norteamericana, ¿verdad? Ese personal recién se tiene que ir cuando es electo el nuevo Papa y entra el personal que va a atender al nuevo Papa. En ese momento el personal viejo se va y entra el personal nuevo. Muy bien, y finalmente el camarlengo hace una última función, y es anunciar la muerte oficial del Papa al vicario general de Roma. El vicario general de Roma es el encargado de dar la noticia a los medios públicos para que toda la orbe cristiana se entere del fallecimiento del Papa. Muy bien. Esto con el cardenal Camerlengo, ¿verdad? Y el cardenal Camerlengo, aparte, es importante porque mientras no se elige nuevo Papa, el cardenal Camerlengo queda al frente de la Iglesia Católica. No lo hace solo, sino que lo hace con 3 asistentes, con 3 cardenales asistentes. Un cardenal por la orden de cardenales obispos, un cardenal por la orden de cardenales presbíteros y un cardenal por la orden de cardenales diáconos, que se eligen entre los cardenales que están llegando a Roma para el cónclave, ¿verdad? Y cada 3 días se van renovando, cada 2 días se van renovando por votación estos 3 personajes que acompañan al camarlengo. El camarlengo con sus 3 asistentes funciona en una
en una congregación que se llama congregación particular, que es la reunión de ellos 4 para llevar adelante los asuntos ordinarios de la Iglesia mientras no hay nuevo Papa. No pueden hacer nada fuera de lo normal, de lo común, ¿verdad? Si hay alguna cosa grave, hay que esperar que haya nuevo Papa. Eso funcionan entonces en régimen de congregación particular. Pero además el Camarlengo también forma parte de la congregación general, que es todos los días se reúnen todos los cardenales que están en Roma en ese día, ¿verdad? Y tratan los asuntos correspondientes a las exequias y honras fúnebres del Papa fallecido. O sea que tienen que determinar las fechas. Normalmente la muerte del Papa, las honras fúnebres son de 9 días, con una liturgia específica para cada día. Tienen que fijar la fecha en que tiene que iniciarse el cónclave, que casi siempre es entre 15 y 20 días de producido el inicio de la sede vacante, y encargarse de la preparación de todas esas exequias y asegurar los fondos necesarios económicos para que se realicen estas honras fúnebres, ¿verdad? Eso es en la congregación general. Eventualmente pueden revocar alguna decisión que haya tomado la congregación particular y se encargan de los asuntos más importantes de la Iglesia mientras no hay nuevo Papa. ¿Ok? Por ahí tenemos entonces esto. Yo, como son las 4 ya prácticamente, voy a dejar el otro, que es el cardenal decano, y algunas otras cosas que tienen que ver con el proceso de elección papal para la semana que viene, ¿sí? O sea que ahora, resumiendo, lo que hemos visto es cómo era el proceso de elección del obispo de Roma y por lo tanto del Papa, desde los inicios apostólicos hasta que en el siglo XIII se establece el sistema de cónclave, que nosotros conocemos en la actualidad, aunque con modificaciones en el correr de los siglos, que el último proceso de elección papal está determinada por la Constitución Apostólica, que parte del año 1996, cuando es Papa Juan Pablo II, que ese proceso electoral está en cargo exclusivamente del cuerpo cardenalicio, y que dentro de esos cardenales vimos qué categorías de cardenales hay, cómo son electos por el Papa específicamente, y de estos cardenales estamos viendo las funciones de 2 de ellos que son fundamentales en este proceso de sede vacante, que es el cardenal Camarlengo y el que vamos a ver la semana que viene, que es el cardenal decano. Y luego vamos a ver cómo se hace el proceso electoral, la parte de preescrutinio, escrutinio y postescrutinio de la elección y el anuncio al mundo de la elección del nuevo Papa. Y con eso terminamos el proceso electoral que tiene que ver con el papado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Para la elección del Camarlengo, ¿tiene un plazo? No, no. No hay ningún plazo estipulado. No, pero es obvio que inmediatamente que desaparece un camarlengo, ya sea por muerte, o por muerte básicamente, digo, porque Sí, se sí. retire, inmediatamente se nombra, digo, porque es fundamental, el Papa lo tiene claro, que tiene que tener un camarlengo inmediatamente, porque si le pasa algo a él, el que queda a cargo de la Iglesia cristiana es el camarlengo, y por lo ¿Y tanto no tiene es un límite puesto de que edad? no tiene límite, pero normalmente son menores de 80 años. Digo, a ver, por cuestiones racionales, ¿verdad? Para esas Si es una funciones, persona que tiene que cargar sobre sus hombros todas las responsabilidades que implica los procesos de muerte y elección de un nuevo papa, es obvio que tiene que ser una persona relativamente joven, ¿verdad? Que pueda asumir esa sí, todas las tarea finanzas de la en iglesia. forma plena, porque es una tarea muy compleja y de mucha responsabilidad. O sea que, por lo tanto, normalmente, bueno, vuelvo a decir, el camarlengo anterior a Farrell murió. No me acuerdo qué edad tenía, ni nada por el estilo, digo, pero inmediatamente se nombró sucesor. Cada papa elige uno o si siguen funciones a pesar de que Hay un cambie el papa, papa. no, hay un papa electo, camarlengo. El papa que entra
puede mantener al Papa camarlengo que hay, o Ah, eventualmente me imagino que puede nombrar uno nuevo. En principio el camarlengo pasa de un papado al otro, no suele ser sustituido. perfecto. Pero bueno, esas son todas cosas que tampoco nosotros sabemos muy bien eso de afuera, ¿verdad? Porque son resortes muy internos del gobierno de la Iglesia. Yo tampoco soy un especialista en esto, no te puedo contestar puntualmente algunas preguntas porque las desconozco también, no sé exactamente cómo es el proceso afinado. En la Iglesia, como en cualquier institución humana, juegan los diversos posicionamientos. Nosotros lo tuvimos claro, por ejemplo, el Papa, cuando nombra cardenales, de alguna manera está condicionando la elección de su sucesor, porque él va a nombrar cardenal a aquellos que cojean de su misma pata, ¿verdad? Aquellos que están alineados a su concepción dogmática, a su concepción en todos los sentidos. Fue muy claro en el caso de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II murió, la inmensa mayoría del colegio cardenalicio que quedó era de cardenales nombrados por el Papa Juan Pablo II, que, bueno, no era particularmente muy progresista, era más bien tradicional, tenía una postura muy rígida con determinados aspectos, y todo el colegio cardenalicio posterior era similar. ¿Su camarlengo quién era? Bueno, era alguien que cojeaba de su misma pata. El teólogo más importante de la Iglesia en ese momento, de una concepción bastante conservadora, como era el cardenal Ratzinger. ¿Y quién es electo cuando muere Juan Pablo II? El cardenal Ratzinger. Que continúa la línea conservadora, etcétera, del papado Juan Pablo II. Después va a abdicar y el papa que viene no es de esa línea, es de otra línea diferente. O sea que todos los entresijos que hay detrás de los telones nosotros no los conocemos mucho, ¿verdad? Pero obviamente que existen esas cosas. Por ahí había alguien que movía la mano y que quería decir algo. Soy yo, Sí. Nair. Pero ver, dígame Nair. una cosa, Andrés. Sí, yo pienso que para el Papa, el camarlengo debe ser de toda su confianza. Así que con todo ya que lo... ¿No? Se perdió la última parte, Nair, que sea de su confianza y se perdió. Pienso que para el camarlengo tiene que ser de su entera confianza. Así que con todo ya que lo cambia, ¿no? No sé, voy a investigar a ver cuáles son las posibilidades de cambio del camarlengo y cómo se dan. No lo sé exactamente. No voy a decir cosas que no sé, habrá que investigarlo porque no tengo idea. No tengo idea tampoco si se suele hacer, si suelen cambiar de camarlengo o no. No tengo idea, no lo sé. O sea que si alguien sabe, para la que viene, nos cuenta Sí, claro. todas estas preguntas que Perfecto. surgen por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Por acá no hay nadie. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Tampoco? No. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, Mónica, ¿tú querés decir algo? No te oímos, Mónica. No, Ahora. perdón, me estaba despidiendo, tengo que irme a otro Zoom. Disculpe. Perfecto. No hay ningún problema, al contrario. Bueno, a ver, cuidado ahí con la ruta, que llegues a buen destino y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, el jueves, para seguir con estos temas, ¿ok? Que pasen una linda semana. Aprovechen del buen tiempo que todavía hay. Igualmente. Gracias igualmente. Gracias de las mamás. Hasta el jueves. Chau, chau. Gracias.